Muy buenas tardes, soy José Escamilla, vengo a presentarles lo que es la ecuación de Michaelis-Menten. Les voy a mostrar un pequeño resumen de lo que realmente es, además de que les voy a presentar dos ejercicios de este método, o de esta ecuación, por así decirlo. La ecuación de Michaelis-Menten sirve mucho para poder explicar la relación observada entre la velocidad inicial, V0, y la concentración inicial de sustrato, S0. Michaelis-Menten propusieron que las reacciones catalizadas enzimáticamente ocurren de acuerdo a dos etapas. En la primera etapa se forma lo que es el complejo enzima-sustrato, la unión entre la enzima y el sustrato. Y en la segunda, el complejo enzima-sustrato da lugar a la formación del producto, liberando el enzima libre. ¿A quién se refiere esto? A que una vez ya hecho lo que es el complejo enzima-sustrato, ya realiza toda su labor, ya hace toda su labor enzimática y libera lo que es un nuevo producto. Pero hay que recordar que la enzima todavía se mantiene y queda libre. Queda enzima libre y el producto. La fórmula que se utiliza para esto es velocidad inicial o V0 es igual a la velocidad máxima por el sustrato sobre la constante de Michaelis más el sustrato. Bueno, los ejercicios de ecuación de Michaelis-Menten. Voy a presentarles dos, como dije anteriormente. Primero, ¿a qué concentración de sustrato podrá una enzima operar a un cuarto de velocidad máxima? Si cuenta con una constante de catálisis de 30 segundos a la menos 1 y una constante de Michaelis de 0.050 mol. Y para el inciso B se tiene que determinar la fracción de velocidad máxima que se obtendría con las siguientes concentraciones de sustrato, con 2 constantes de Michaelis y 10 constantes de Michaelis. Bueno, el inciso A es un poquito complejo. Empezamos colocando lo que es la fórmula original. Velocidad inicial es igual a velocidad máxima por el sustrato por la constante de Michaelis más el sustrato. Nos dice el ejercicio que la velocidad inicial es un cuarto de la velocidad máxima, así que esto se sustituye. Es decir, que un cuarto de la velocidad máxima es igual a la velocidad máxima por el sustrato sobre la constante de Michaelis más el sustrato. Despejamos esto pasando la velocidad máxima al otro lado del signo igual, dándonos a entender que un cuarto de la velocidad máxima sobre la velocidad máxima es igual al sustrato sobre la constante de Michaelis más el sustrato. Se elimina lo que es la velocidad máxima y queda que un cuarto es igual al sustrato sobre la constante de Michaelis más el sustrato. Se hacen las sustituciones de la constante de Michaelis, dándonos que un cuarto es igual al sustrato sobre 0.0050 más el sustrato. Se despeja esta ecuación dándonos que un cuarto por 0.0050 mol más el sustrato es igual al sustrato. Se hacen las debidas multiplicaciones, dándonos a entender que 0.050 mol sobre 4 es igual al sustrato sobre 4. Es que esto es igual al sustrato. Se hacen las divisiones correctamente y se despeja otra vez, dándonos a entender que 0.00125 mol es igual al sustrato menos el sustrato sobre 4. Se hace la resta necesaria aquí. Hay que recordar que un entero es igual a 4 cuartos, es decir que 3 cuartos, eso quedaría de la siguiente forma: 3 cuartos del sustrato es igual a 0.00125 mol. Despejamos esto dándonos a entender que el sustrato es igual a 4 tercias por 0.00125 mol. Haciendo la multiplicación y la división dada, nos da un total de que el sustrato es igual a 0.00167 mol. Es decir, que la respuesta para el inciso A es igual a 0.00167 mol. Bueno, por último, el inciso B.
El inciso B es mucho más sencillo de lo que es el inciso A. Porque solo nos pide lo que es la velocidad inicial y nos da dos concentraciones de sustrato. Bueno, otra vez colocamos lo que es la fórmula original, la ecuación original. La velocidad inicial es igual a la velocidad máxima más el sustrato, sobre la constante de Michaelis más el sustrato. Velocidad inicial es igual a la velocidad máxima por 2 constante de Michaelis del sustrato sobre la constante de Michaelis, que equivale a 1, más 2 constante de Michaelis. Entonces la velocidad inicial es igual a la velocidad máxima por 2 constantes de Michaelis sobre 3 constantes de Michaelis por la suma de 1 y 2. Despejamos esto, la Km se elimina, la constante de Michaelis, y nos queda que la velocidad inicial es igual a la velocidad máxima por 2 sobre 3. Despejando esto nos da de que la velocidad inicial es igual a 2/3 de la velocidad máxima. Aquí, como no nos da lo que es un valor para la velocidad máxima, esta queda como una simple ecuación de que 2/3 por la velocidad máxima es igual a la velocidad inicial. Bueno, de mi parte esto sería todo. Espero y me hayan entendido y les haya servido, y fue un placer. Soy José Escamilla. Hasta pronto.